Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. Y ahora nos acompaña Didier Trebuch. Él es representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú. Y también nos acompaña María Eugenia Mujica. Ella es coordinadora técnica del Informe de Desarrollo Humano y especialista del PNUD. Vamos a hablar con ellos sobre el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Perú del año 2013. Buenas noches, bienvenidos a ambos a Punto Económico. Buenas noches, Luis. Me gustaría empezar entendiendo primero qué es este Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del Perú 2013. Sí, claro. Publicamos hace 2 semanas, básicamente, este Informe de Desarrollo Humano Nacional para el Perú. Y es muy interesante observar que el Perú ha crecido entre los años 1980 y 2012 de 28% en su índice de desarrollo humano. Y básicamente, ¿qué podemos observar cuando analizamos el IDH? Así que lo llamamos, ¿no? ¿Qué es lo que mide el índice, para entender claramente? Reúne 3 componentes. Primero, reúne el componente de ingresos económicos. Segundo, el componente de salud, y tercero, el componente de educación. Y en ese sentido nos permite medir de forma holística la situación de desarrollo del país. Es decir, que con este informe estamos tomando una foto de la situación de desarrollo del Perú. Y si comparamos el Perú con otros países del mundo, porque establecemos como un ranking entre los varios países del mundo, como 187 países, el Perú ocupa el rango 77. Es decir, que en las últimas décadas el país ha progresado significativamente. ¿En qué puesto hemos estado, digamos, cuando empezamos a medir el ranking? Más o menos, de cuánto hemos mejorado relativamente. Bueno, había menos países también, entonces es difícil decir, digamos, hace 15 años, porque no sería necesariamente comparable. Pero efectivamente, en la última década sí ha subido de muchos puestos, más de 10 puestos. Algo que me sorprende, y bueno, acá tengo justamente el informe de desarrollo humano. Algo que me sorprende del informe, que es interesante, es empieza el informe hablando muy bien del Perú y diciendo finalmente que el índice, digamos, del Perú en desarrollo humano es un índice que posiciona al Perú como un país que tiene un índice entre los países, digamos, de nivel medio alto, lo cual ya nos deja bien parados al principio. ¿Qué tanto esto se aterriza en la realidad si es que nosotros le preguntamos a la gente, por ejemplo, de provincia? María Eugenia. Efectivamente, el Perú, en la comparación internacional, ha mejorado de una manera significativa en su desarrollo humano. Cuando el desarrollo humano comenzó a medirse por el PNUD a inicios de los años 90, el Perú estaba ubicado dentro de los rangos de desarrollo humano medio, y ahora hemos subido a llegar a estar dentro del rango de desarrollo humano alto. ¿Qué quiere decir eso a nivel provincial, o a nivel distrital, o a nivel regional? En el caso de Perú, a diferencia del índice global, nosotros hemos desagregado los datos para llegar a poder estimar cómo estamos a nivel de las provincias. Como todos sabemos, el país ha hecho grandes avances en la reducción de la pobreza, en las mejoras de la educación, etcétera, pero sigue siendo un país altamente desigual. Tanto así que la variación de su coeficiente de Gini en los últimos 10 años ha sido muy baja, ¿no? Que es el que mide la desigualdad en términos de ingresos. Lo mismo ocurre cuando nosotros analizamos el IDH a nivel subnacional, ya sea por regiones o por provincias. En general lo que vemos es que en realidad a nivel casi general hay un incremento del índice de desarrollo humano en todas las provincias. Sin embargo, las brechas se mantienen. Hay provincias que mantienen índices de desarrollo humano bajo, hay otras que lo tienen altos, pero no hay una situación homogénea, ¿no? Hay una gran heterogeneidad en términos de cuán bien está una región en términos de su desarrollo humano en comparación con otra y al interior de las regiones también. Eso quiere decir que, digamos, en promedio, si nosotros miramos absolutamente todas las provincias y los distritos del Perú, hemos mejorado en ingresos económicos, hemos mejorado en salud y hemos mejorado en educación. Así es. Hay algunas que han mejorado mucho más que otras, pero en todo caso existe igual brechas interesantes entre los que menos tienen y los que más tienen en cuestión de índice. ¿Cuáles son las principales, las que mejor posicionadas están y las que peor posicionadas están? ¿Y por qué? En general, las regiones y las provincias que están mejor posicionadas tienden, a lo largo de los años ha habido un patrón, ¿no? Y hemos tendido a decir, bueno, quienes están mejor siempre son aquellas provincias o aquellas regiones que tienen ciudades en ellas, ¿no? Y en especial aquellas que están en las zonas costeras. Lo que hemos constatado en este informe nuevo
es que adicionalmente podemos encontrar provincias que están mejor, que están relacionadas con polos de dinamismo económico. Justamente tenemos acá las Así provincias es. de mayor y menor índice. Efectivamente, polos de dinamismo económico, ahí tú puedes ver que de las 20 que están mejor, Sí. en 6 de ellas hay capitales, Ajá. capitales de región, ¿no? O capitales de provincia. Luego hay otras que están relacionadas con polos de dinamismo económico que tienden a ser sobre todo polos que tienen que ver con temas de extracción, ya sea minería, agricultura, pero en especial agroindustria, pesca, etcétera. Y hay algunas otras que son las que llamamos los temas del desarrollo humano engañoso, que son provincias que tienen menor población, que están usualmente en selva baja o en selva alta, y que tienden a estar relacionadas con actividades que traen dinamismo económico, pero que no necesariamente son lícitas y que no necesariamente son sostenibles ambientalmente. Estamos hablando de minería informal. Por básicamente. ejemplo, de minería informal, de tala y quizás también de actividades ilegales como podría ser narcotráfico, etcétera. Ahora, eso abre una pregunta importante. Ayer la discutíamos con el congresista Pari, que tiene que ver con el tema del crecimiento económico y el desarrollo humano. Entonces, la gente de repente que nos está viendo, si ve el cuadro, dice, mira, Hilo es una de las, digamos, de los lugares en donde mejor índice de desarrollo tiene, o Mariscal Nieto, o Jorge Basadre, la mayoría están en la costa, digamos, las principales. Pero los pobladores de repente de estos lugares dicen, oye, pero yo no necesariamente siento que mi calidad de vida haya mejorado. ¿Cómo unimos el sentimiento de calidad de vida de la población de repente de estos lugares con el crecimiento económico o índices como este? Sí, precisamente. El crecimiento económico es un ingrediente del desarrollo, pero no es el único. Las políticas normativas, leyes, políticas de derecho y, por supuesto, las políticas redistributivas del Estado, ¿no? Que permiten mejorar también los niveles educativos o los niveles de salud, por ejemplo. Entonces, es en este sentido que el índice de desarrollo humano es sumamente interesante para medir los niveles de desarrollo entre los territorios y las brechas territoriales, y creo que es un instrumento de políticas públicas para que un presidente regional, un alcalde municipal pueda tomar decisiones adecuadas y acciones de inversiones públicas para mejorar precisamente sus indicios de desarrollo humano. Y asimismo podemos reconciliar la temática de crecimiento económico con el concepto, digamos, de desarrollo holístico, ¿no? Claro que hay otros índices, como el índice de pobreza multidimensional, que mide más bien las carencias a nivel de hogares familiares, como saneamiento, agua, cocinas, que pueden ser también muy interesantes para, digamos, tomar acciones de políticas públicas para mejorar las situaciones de bienestar de la gente. Pero, en fin, el desarrollo humano es un concepto interesante porque se relaciona a las capacidades y las oportunidades de la gente, ¿no? Que pueden usar para mejorar su bienestar y cubrir sus necesidades. Y en este sentido, el crecimiento económico es un ingrediente, un facilitador para que la gente pueda, digamos, lograr su bienestar. A ver, el índice mide tres cosas básicamente: ingresos, educación y salud. Uno de los, digamos, los tres ingredientes son muy importantes porque finalmente le dan oportunidades a la gente, y en el caso de los ingresos ya se ve esa oportunidad hecha, digamos, realidad a través del ingreso. En el caso de la educación, que es uno de los pilares importantísimos para que las personas tengan mayores competencias, sean más productivas y por lo tanto tengan oportunidades de generar mayores ingresos. En tema de educación, ¿cómo ve el índice al Perú? El índice especialmente mide temas de acceso en lo que se refiere a la parte educativa y está conformado por dos tipos de variables. Una variable que mide los años de educación de la población mayor de 25 años, ¿no? Los años de educación pasada básicamente nos permite ver cuál ha sido el nivel de educación alcanzado, y el otro índice mide los años esperados de educación en general. Si nosotros miramos esos dos índices que están básicamente relacionados con acceso, probablemente también podemos incluir ahí algún tipo de ingrediente de deserción, por ejemplo, repitencia, etcétera. Hay algo que no estamos midiendo, ¿no? Que es la calidad. Así es, ¿no? que finalmente es lo más importante, ¿no? Porque las dos son importantes, lo que pasa es que claro, el acceso está casi logrado, ¿no? Si miramos, por ejemplo, combinamos los resultados del IDH con nuestro informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también lanzamos este año, podemos ver que en términos de acceso el Perú está muy cercano a lograr una educación primaria universal, por ejemplo.
Pero bueno, los últimos resultados también de las pruebas, por ejemplo la de la OECD y otras, nos muestran que el otro componente, que dado que el acceso lo conseguimos, es ahora el crucial, todavía tenemos que trabajarlo muchísimo. Eso quiere decir, para entender el tema, eso quiere decir que, por ejemplo, asumiendo dos países iguales en ingresos económicos, en salud, y solamente midiendo la diferencia del índice en temas de educación, podríamos decir que si un país X, comparado con el Perú, tiene la misma cantidad de gente, de chicos que están accediendo, por ejemplo, a educación primaria, van a tener el mismo índice sin importar que de repente esos mismos chicos en Perú les cueste mucho entender algo y por lo tanto la productividad a la hora de trabajar sea muy baja, mientras los otros de repente lo hacen de maravillas. Pero van a tener el mismo índice. O sea, si lo miramos como una foto estática, probablemente podemos decir eso, pero no debemos olvidar que la calidad de la educación la vamos a medir luego, muy probablemente en los niveles de ingreso, ¿no? Entonces, si la calidad de educación es baja, es muy probable que en términos de ingresos no haya una variable tan alta, ¿no? O valores tan altos en la variable de ingresos a lo largo del tiempo. Pero si lo miramos en foto, obviamente lo que vamos a estar midiendo es acceso y no calidad. ¿Y el ingreso? ¿Cómo se está midiendo el ingreso dentro del índice? El ingreso en el cálculo que estamos haciendo en el Perú lo estamos midiendo por el ingreso familiar per cápita. De acuerdo. Sí. ¿Y el ingreso tomado de la región? O sea, le digo esto porque justamente ayer hemos estado hablando con el congresista sobre Tacna, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo válido. Y en Tacna, digamos, existe una industria extractiva minera y hay ciertas provincias que han tenido un índice bastante alto, básicamente en el tema de ingresos, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, es por la eso es lo que quería entender, es por la cantidad de producción de repente que tiene esta mina que no necesariamente impacta en la familia del lugar, pero a la hora de vivir entre poca población hace que el ingreso sea alto per cápita. Pues mira, sí, efectivamente Tacna en términos relativos tiene una población menor que otras regiones del país, ¿no? Sin embargo, si nosotros miramos cómo está Tacna en términos de ingresos con respecto a las demás regiones, vemos que es la número 5 en ingresos, ¿no? Es la número 4 y 2 en las dos variables de logros educativos y es la número 5 en temas relacionados con salud. Entonces, probablemente uno podría decir que el tema de ingreso per cápita quizás está relacionado con el hecho de que hay una menor población, pero no podemos negar que en todo caso en promedio es alto. De acuerdo, de acuerdo. Igual los índices son importantes para tener más o menos un esquema relativo importante para entender. Pero hay un tema bien importante que trata este informe, y lo pone, digamos, parte del título, es el cambio climático. ¿Cómo nos va a afectar como país el cambio climático y sobre todo en el desarrollo de las familias en el futuro? Sí, precisamente. El interés de este informe está en el análisis que hacemos del impacto del cambio climático que tiene en el Perú y la vulnerabilidad que tiene el país. Entonces proponemos también medidas para reducir esta vulnerabilidad. Y es importante decir que el cambio climático no es un tema ambiental, es verdaderamente un tema de desarrollo, un tema multisectorial, multidisciplinario. Entonces el progreso que hemos conversado, que ha tenido el país, está definitivamente en riesgo. En riesgo porque el cambio climático puede efectivamente afectar esos avances y avances futuros o oportunidades que tendría el país. Por ejemplo, puede reducir el bienestar de las personas, destruir sus activos a través, por ejemplo, de lo que llamamos uno de los mecanismos de transmisión del cambio climático sobre el desarrollo humano, es decir, los eventos climáticos extremos, los desastres naturales. Hemos observado, por ejemplo, en los últimos 4 años... Acá justamente tenemos algunos, creo que ustedes tienen... Por ejemplo, este es un ejemplo claro del cambio climático y cómo afecta. Así es. En este caso, el Nevado Pastoruri, ahí lo tenemos creo en pantalla, el antes y el después. Acá hay un efecto económico, fuera del tema, digamos, ambiental, económico directo, en el caso del turismo, por ejemplo, ¿no? Turismo, y también sabemos que el Perú reúne 70% de los glaciares tropicales y estos glaciares en el Perú se han reducido el 35% en los últimos 40 años. ¿Qué significa esto? Significa que habrá menos disponibilidad de agua, es decir, estrés hídrico que va a tener un impacto sobre la producción de energía, porque hay mucha energía hidroeléctrica en el Perú, sobre la producción agrícola a través de riego y, por supuesto, a más largo plazo sobre el consumo humano. Entonces el impacto puede ser muy importante, pero también ya es muy importante. Cuando vamos al terreno
terreno. Por ejemplo, en zonas como Apurímac, Cusco, Cuenca, Santo Tomás, donde hemos trabajado el PNUD en medidas de adaptación al cambio climático, las poblaciones ya están viviendo el cambio climático. Cuando nos dicen necesito implementar medidas para cosechar agua, necesito manejar mis pastos porque hay menos agua, hay menos pastos, ya no solamente están afectadas, pero han tomado medidas de adaptación sencillas, básicas, pero que ya están produciendo resultados. Y yo creo que esto es lo que queremos decir a través de este informe, que hay medidas muy costo efectivas que se pueden implementar para combatir los posibles efectos y la amenaza que representa el cambio climático para la economía. Si me permite, podría decir algunas cifras interesantes que hemos resaltado. Por ejemplo, decimos que el cambio climático, como se sabe, está producido por el aumento de temperaturas. Estamos en una trayectoria de aumento de temperaturas de 2 grados a nivel global. Entonces, si seguimos con esta trayectoria, en 2050 el PBI del Perú podría ser 23% menor. De lo que se proyecta. De lo que se proyecta si no hubiera efecto del cambio climático, aumento de temperaturas globales. Es un montón. Hay también otros estudios que dicen que a nivel de América Latina y el Caribe, en 2050, por el mismo efecto, el costo del cambio climático sería de $100.000 millones para la región. Pero lo que hemos demostrado también es que medidas de adaptación al cambio climático, por ejemplo, para el sector pesquero, agricultura y de agua, costarían para los años desde ahora, digamos, hasta 2030, un poco más de $2.400 millones, es decir, $130 millones al año. Es muy poco comparado al costo que podría representar el impacto del cambio climático. Y obviamente si lo hacemos ahora, será menos costoso que si esperamos 5 o 10 años. Entonces, debe ser mucho más caro el arreglar un problema que ya lo tenemos encima. Así es. Entonces, no solamente es costo efectivo, pero es un requerimiento económico, además de ser un requerimiento, digamos, ético y moral, de poder, digamos, tomar medidas para reducir emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático. Definitivamente hay una de las, digamos, el gobierno, el central, los regionales y los locales tienen que comenzar a tomar medidas también sobre esto, ¿no? Creo que es importante, digamos, que ya se comience a hacer cosas ya. Así es. En todo caso, finalmente, creo que la alerta está clara, no es que ser, digamos, alarmista, pero sí es importante saber que en algún momento podríamos estar en un punto de no retorno. Y eso creo que todo el mundo lo tiene que tener claro, así que hay que cuidar el medio ambiente y hay que tomar las medidas ya, porque esto va a afectar a nuestros hijos. Si me permites, es muy importante lo que tú estás diciendo, porque muchas veces existe la idea, probablemente la has oído, que Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Así es. Efectivamente, esa vulnerabilidad existe. Pero lo que tú acabas de decir nos trae también la posibilidad de dar el otro mensaje de nuestro informe, que es el hecho que esta vulnerabilidad se puede cambiar, ¿no? Si bien el país está altamente expuesto, tanto a eventos extremos como a cambios en la temperatura, en las precipitaciones, etcétera, tiene una sensibilidad muy alta actualmente y una capacidad de respuesta que todavía está por fortalecerse. La sensibilidad y la capacidad de respuesta pueden mejorarse. La sensibilidad se puede ir reduciendo por la acción del Estado, su concertación con la acción de la sociedad civil, el sector privado, y la capacidad de respuesta se puede fortalecer. Entonces, esa vulnerabilidad, si bien no la vamos a poder evitar, no la vamos a poder eliminar, la podemos manejar. De acuerdo, y hay que hacerlo ya. Así es. Cada año que pasa es peor, porque es más complicado todavía. Muchas gracias por venir y presentarnos este informe tan importante, tan interesante, que es el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Realmente muchas gracias y volvemos con más en la tercera parte del programa. Volvemos.